Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión. Tuvimos algunas fallas con el audio. Bueno, ya que localicé que por ahí no estaban activos en la sesión. Tengo la sesión abierta en lo que es en mi dispositivo. Telefónico. Y pues vamos a iniciar. Aquí nada más se va a quedar grabada como la parte frontal. Pero me va a servir porque les voy a ir mostrando lo que voy a hacer en la pantalla, lo mismo que va a ir pasando en el pizarrón. Bueno, el objetivo de esta sesión era para todos aquellos que faltan de regularizarse en sus actividades, pues darles una pequeña sesión de acompañamiento. Es muy importante lo que son pues esta materia y que aprovechen estos últimos 2 días de actividades. Si bien pudiera ser que vivimos en una sociedad compleja, crítica, donde el tema de los derechos humanos no se ve tan valorado, esto no significa que de alguna forma se estén protegiendo, no digo que totalmente o al 100%. En la sociedad siempre tenemos un mundo real, que es el que vivimos, y el mundo ideal al cual nos gustaría llegar como sociedad. En el mundo del derecho, la creación de las normas de una perspectiva sociológica, armónica, pretende llegar a ese mundo ideológico, a ese mundo ideal donde entraría la perfección. Pero aceptamos que con los retos sociales que tenemos y hablando de una sociedad tan cambiante, pues nos ha sido imposible llegar a ese perfeccionamiento por los constantes cambios. Por eso en el derecho se dice que las ciencias sociales no son perfectas ni exactas, ¿no? Tienen constantes variantes y precisamente se debe pues a que la sociedad y las generaciones cambian. Hacemos un recorrido generacional para determinar los contextos, el tipo de normas que se aplican, el tipo de derechos, para de ahí ir midiendo la progresividad que hemos tenido en el mundo del derecho. Los derechos humanos han tenido una gran escala, un gran progreso. Enfrentamos crisis sociales, crisis normativas, y crisis también en la protección, en la garantización de los derechos humanos. Hoy en día vivimos un momento muy crítico para México, pero creo que es muy importante no dejar de lado que los derechos humanos tenemos que hacer que funcionemos, tenemos que activar los mecanismos de protección de estos derechos, tenemos que seguirnos informando, tenemos que irlos invocando, tenemos que irlos desarrollando, provocando. Y aunque es un trabajo de participación de los poderes, de la sociedad, de las autoridades para la ejecución y el cumplimiento de estos derechos, no es un trabajo nada más de una sola persona, ¿no? Pero tenemos que nosotros como estudiantes de derecho, como abogados, ir provocando esos actos de evolución sobre los derechos. Y es precisamente lo que vemos en los ejercicios de los siguientes retos, ¿no? En el primer reto trata de llevarnos a una perspectiva mucho más informativa sobre lo que son los derechos, ¿no? Los derechos, pues estos derechos humanos es un conjunto de derechos y libertades que hacen una combinación para que el ser humano pueda desarrollarse en la sociedad con dignidad, que tenga todos los elementos necesarios
que pueda establecer estas relaciones, ya sea sociales, laborales, educativas, en la salud, en cualquier área que se desempeñe, con la mayor dignidad, ¿no? Entonces, estos derechos humanos tienen diversas perspectivas y se les clasifican en grupos. Por un lado están los derechos económicos, por otro lado están los derechos sociales y por otro lado están los derechos culturales. Pero también existe una perspectiva que no es tan reciente, pero recientemente, para la evolución y el desarrollo que tiene y el recorrido que tienen los derechos humanos, pues se podría decir que es la más actualizada, que son los derechos ambientales. Entonces trata de establecer una perspectiva de protección del desarrollo al ser humano en todos los campos en el cual él se pueda ver afectado o limitado, ¿no? Y lo categoriza en estos grupos. Dentro de estos grupos, pues vamos a ver un tratado internacional, un pacto internacional, que es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está en su cuarto ejercicio. Dentro de estas perspectivas que van a ver, se podría decir que de manera muy general, pero también muy específica, trata de establecer la importancia que son los mecanismos de protección de los derechos humanos, pero también dónde se aplican, cómo funcionan, cómo se ven, y trata de darles un ejemplo pues mucho más detallado de lo que viene siendo este ejercicio. Aquí está. Bueno, en el primer ejercicio nos dice que una vez que ustedes desarrollen estas lecciones, escriban, reflexionen qué se les quedó de esas lecciones y puedan contestar la pregunta que entienden por derechos humanos. En este desarrollo, primero, no necesariamente necesitan establecer una definición técnica, sino que es más que nada como llegar a una conclusión del tema y que ustedes puedan definir con esa conclusión, con esa serie de lecciones, con esa serie de videos y esa serie de material, qué son los derechos humanos. Por otro lado, en la segunda parte van a tener que investigar 3 definiciones, pero de autores distintos, autores doctrinarios, no precisamente autores corporativos. ¿Por qué? Porque van a encontrar una definición mucho más nutrida, donde van a hallar 3 formas distintas de definir, de cómo conocían esos autores a los derechos humanos. Y puede ser que uno lo defina con 3 elementos, puede ser que otro sea muy desarrollado porque tal vez es de un siglo actual, porque la perspectiva que tenía pues era muy progresista, y puede ser que otra sea menos ilustrativa y más, ¿cómo podría decirlo? Más abstracta, porque hay algunas definiciones que son desarrolladas por filósofos, entonces esto permite que tengan una proyección pues más abstracta de lo que se quiere decir los derechos humanos, pero que también les puede funcionar. Si ya dominan un lenguaje jurídico mucho mayor, les recomiendo que sí puedan optar por esta área. Si en realidad son principiantes y no están tan desarrollados dentro de la doctrina, les pido que elijan de 3 autores, pero las definiciones más sencillas. Van a tratar de buscar en un documento. Yo les seleccioné en su sección de avisos algunos autores que ustedes pueden investigar, pero pues se pueden ir al buscador.
derechos humanos. Una cosa es la definición del derecho y otra cosa de los derechos humanos. Si bien aquí les aparece una, pero pues tienen que hacerlo, buscar de autores. Entonces estos son autores corporativos, pueden poner de la mejor una de las Naciones Unidas y las otras dos de de autores doctrinarios. Estas ya son corporativos. Entonces ustedes se van al artículo y van a tener que leer un poquito. Por ejemplo, aquí la concepción del derecho natural coincide que el tronco del pensamiento. Aquí está. Los derechos humanos constituyen mínimos de existencia y el saber que serán respetados y promovidos. Personas se movilizan con la libertad para lograr una dignidad. Esa podría ser una definición. Aquí establece el desarrollo que se le hace sobre la dignidad humana. O pueden poner, por ejemplo, los derechos humanos son basados en la dignidad humana, no convierten al ser humano, sino en su calidad de persona impulsada por el hombre. Que aquí lo que tendrían que hacer es sacar una cita parafraseada. Aquí, los derechos humanos se encuentran en la dignidad y carecen de sentido de existencia para ello. Es que este no se subía en un artículo. Bueno, aquí se supone que está la definición de los derechos humanos y aquí te da desde una óptica. Una primera definición de los derechos humanos puede ser el conjunto de atribuciones reconocidas en los instrumentos internacionales y en la Constitución para hacer efectiva la dignidad de todas las personas y consecuencias que pueden construir una existencia realmente humana desde un ámbito diverso que implica como el individuo en la sociedad, en lo político. Esta me parece muy completa, entonces literalmente la copio y la pego en mi archivo y voy a revisar quién es el autor. En este caso es Jorge Carpizo. Es Jorge Carpizo. Estos pies de página que traen son referencias de autores que ustedes pueden ir. Incluso aquí pueden buscar las otras definiciones. Dice más bien que la 16 es un pie de página citado o referenciado, si ustedes lo quieren ver así. Sí, es de Pérez Nuño. Y la que me gustó fue esta. Aquí hay otra. Y esta es de Pérez Nuño. Y aquí está otra. Que esta es 17. Esta es de Tulio Serra, la 16. Pero es cita de cita. Porque dice que es de Pérez Nuño. Y 17 es de Noriega Alcalá Humberto. ¿Sale? Entonces van a hacer cita de cita. Es decir, este autor, que es Jorge Carpizo, cita a, en este caso, a Noriega Alcalá.
En algunos es página y en otros es por ejemplo, WP, párrafo. Y P solita, página. Y por ejemplo, aquí pueden ver cita de cita. Y esto mismo, pero con formato APA. Este formato es jurídicas. El otro que ustedes van a ver es APA. Entonces sus definiciones. Déjenme ver si me abre. Vamos a ver si tengo suerte. Encuentro un ejemplo que, por ejemplo, aquí hay un trabajo que ya tiene 3 definiciones, pero aquí le hace falta citarlas. Esta le hace falta citar en el formato APA. Y, por ejemplo, aquí identifica las 3 características. ¿Cuáles sería una? Pues que son fundamentales, ¿no? Están estrechamente conectados con la dignidad o con la idea de la dignidad. Constituyen condiciones de bienestar y desarrollo para las personas. Esas son sus características. Ahora, lo que hace aquí abajo su compañera es que hace una relación de esas, es decir, donde encuentro que los derechos humanos son fundamentales. Aquí pone la relación en la dignidad humana. Por ejemplo, aquí sería que están estrechamente conectados, son fundamentales, están estrechamente conectados. Podría hablar de la interdependencia o de la transversabilidad. La dignidad la pueden poner así tal cual como una característica o como transversabilidad. Constituyen una condición de bienestar y desarrollo de la persona. Muy bien, en este aspecto pues tiene que ver con la inherencia, que son características de los derechos humanos. Por ejemplo, acá atrás, si le damos un poquito para acá atrás, está universalidad, inherencia, indivisibilidad, interdependencia, inalienabilidad, no discriminación, coercibilidad, por ejemplo, también, que son las características principales que se identifican los derechos humanos. Entonces ustedes se fijan en esta lista y la van intentando relacionar en lo que son las características. Y primero traten de sacar, ir subrayando cada una y luego hacen su lista. De esas se fijan cuál de las 3 es las que tienen en común. Y si por ejemplo nada más tienen una, que es la inherencia y la transversabilidad, nada más ponen esa. En el tema de los derechos van a enlistar 10 derechos. Derecho a la igualdad, derecho a la no discriminación, derecho a la vida. Aquí ya esta es otro, que es libertad. La libertad es otra cosa. Y esa va aparte. Acuérdense que tenemos derechos y libertades. Derecho a la seguridad personal. Esta, libertad. Libre desarrollo de la personalidad o libertad. Esta es lo mismo. Identidad. Esta sería derecho a la identidad. Podría ser, como ya puso acá, igualdad. Podría ser igualdad de género. O podría ser equidad. Esta, la 8. Aquí en vez de esto deberían de poner acceso a la justicia. Esta es libertad. Podrían poner libertad de tránsito. Derecho a un juicio justo.
pues es acceso a la justicia, o pueden poner derecho, pues es que es acceso a la justicia, debido proceso, podrían poner derecho a un debido proceso. Luego van a contestar sus reflexiones, pero esta perspectiva tiene que ser desde la investigación, no nada más se pongan a reflexionar. Dice, si los derechos humanos son para todos y son universales o atienden a la universalidad, es decir, que son para todos, porque hay miles de niños que mueren cada día, y no solo aquí en México, sino en otros países. ¿A qué se debe? A pesar de que tenemos sistemas jurídicos distintos, políticas distintas, religiones, ideología, contexto social y economías distintas, ¿no? Pero que este es un fenómeno mundial que existe. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas y las problemáticas en las que cada uno de los países tienen? Yo leo, investigo, me voy a la página, por ejemplo, de la ONU y veo cuáles son estas problemáticas. Aquí te explico un poco lo del tema. ¿Qué es el hambre? ¿Qué es esta lucha con el hambre? ¿Qué es la seguridad alimentaria? ¿Cómo se relaciona el hambre y la inseguridad alimentaria? Pueden ver incluso un video, el estado y la seguridad alimentaria, en qué consiste. Y en estos informes te dan una perspectiva de las problemáticas que tienen a nivel global sobre este tema. Entonces ustedes van a leer y ahora sí, de ahí van a emitir su opinión. Hay datos muy interesantes, entonces además de ustedes poder contestar esta pregunta con conocimiento, también van a poder desarrollar más herramientas que ustedes los ubiquen sobre las necesidades que existen allá afuera, cómo se están atendiendo, qué están haciendo los organismos internacionales, cómo están obligando a los países a garantizarlas, qué efectividad ha tenido, qué crecimiento hemos tenido, qué déficits hemos tenido. Y creo que esto apoya mucho, pues también a ustedes que estén informados, a que amplíen su conocimiento. En el segundo ejercicio es muy sencillo. En el segundo ejercicio van a elegir sentencias, recomendaciones o sentencias de un organismo, perdón. Es que ando un poco enferma de la garganta. De estos organismos internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar casos, problemáticas reales que le pasaron a una persona, a un grupo de personas, y que tuvieron que llevarlos ante un tribunal o a una instancia protectora de los derechos humanos, una instancia jurisdiccional que puede ser el amparo, o una instancia no jurisdiccional que en este caso es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se presenta mediante una queja y lo que emite es una recomendación, a diferencia del jurisdiccional que se presenta ante una demanda de amparo o ante otros mecanismos para denunciar algún aspecto que atente contra los derechos humanos, pero eso ahorita no va a ser nuestro tema. Vamos a ver mediante el amparo la problemática en específica de una persona, cómo la presenta, y hace un recorrido procesal interesante dentro del sistema judicial mexicano. Y cuando este proceso no logra ponerse de acuerdo, no logra traer efectividad al caso, o necesita que el Supremo Tribunal, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronuncie y dé su opinión y haga su análisis,
es cuando o ejercen la atracción o se presenta en revisión para que atienda el análisis la Corte. Por otro lado, tenemos diferentes mecanismos de protección para México, que actúan para México. Uno es el sistema universal, que es mediante la ONU, mediante los comités, se presentan comunicaciones individuales, estas peticiones que se hacen para presentar los casos ante los comités especializados y resuelvan el caso. ¿Qué quiero decir con comités especializados? Pues que dependiendo de la materia tenemos un comité o un órgano que atiende la característica del tema. Por ejemplo, tenemos el comité de desaparición forzada. Entonces, en los temas de desaparición forzada, él sería el encargado de resolver. Son por materias especializadas. Tenemos el sistema regional, que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que va a ser de ahí donde van a poder elegir los 5 primeros casos. Los 3 siguientes van a ser a través de la ONU. Ustedes se van a meter según el tema que ustedes quieran y van a buscar los comités, o pueden establecerlo a través de un informe que da el alto comisionado sobre estos casos, pues que viene siendo un resumen. Yo les di un link donde la página les permite hacer la traducción al español, porque esa es una de las problemáticas a veces en lo que nos vemos limitados. Si tienen la oportunidad de estudiar otro idioma, les aconsejo que lo realicen, porque mucho de lo que se escribe también que nos sirve muchísimo, sobre todo en este caso de la Corte y del sistema internacional, pues se escribe en otros idiomas, sobre todo en inglés. Entonces, pues para que ustedes no lo limiten, yo les dejé un enlace en la sección de avisos donde los lleva directamente al Comité de Desaparición Forzada, y luego de ahí ustedes van a buscar una contribución, se van a meter a la página de la ONU y van a buscar respecto al tema de la desaparición forzada, la ONU que está haciendo, ya no como un caso en específico, sino cómo atienden esta problemática en general. Finalmente, van a establecer un caso propio donde ustedes proyecten una situación cotidiana, no sé, un arresto de un vecino, una riña entre familiares, una detención que hayan visto, no sé, de una persona alcoholizada en la plaza pública, una detención ilegal, un arresto ilegal, etcétera. Ustedes van a establecer una situación que tal vez a ustedes les haya quedado pensando, les haya dejado pensando que eso lo hubieran podido, que era una violación a los derechos humanos y que tenía algún recurso para protegerse. Por ejemplo, en los casos de negligencia médica, muchos tenemos incidentes médicos, entonces, que son casos de violaciones de derechos humanos que se pueden presentar ante diversos mecanismos de protección para que estas instituciones, tanto públicas como privadas, sean juzgadas y sentenciadas a que cumplan una responsabilidad por mala praxis o por negligencia, ¿no? Entonces, quiero que lo proyecten. No es necesario que se haya llevado ante un tribunal, que hayan tramitado un amparo para la liberación de una persona, o simplemente un hecho, y establecer los artículos de la Constitución que ustedes consideran que se violó. ¿Por qué? Porque esto es una proyección desde el campo cotidiano y teniendo ya ustedes una perspectiva de que muchísimos casos de muchísimos temas, otra cosa, traten de establecer que los casos de
del segundo reto, estas sentencias que ustedes realicen o busquen o analicen sean de temas que a ustedes les interesen. Hay de diversidad de temas, e incluso en los links que les di ya les lleva directamente a una página y ustedes ya pueden ahí seleccionar por tema. La Comisión Nacional no los da por tema, pero ustedes los pueden ir buscando. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo de una recomendación y estos son los datos de identificación. Número de recomendación sobre la violación de los derechos humanos a la protección de la salud. Ese es el tema. La autoridad responsable, Hospital General de la zona número 53 de Los Reyes, del Estado de México. La fecha en la que se emite la recomendación, porque no es lo mismo cuando se presenta la queja, que fue, miren, los hechos pasaron el 11 de julio del 2020 y la queja se resuelve hasta 3 años después. Entonces es muy importante esos datos de identificación. Son como el nombre y el apellido del caso. Entonces ustedes van a copiar y pegar esos y los hechos. Y ahora sí, poner los artículos que ustedes consideran que violan los derechos humanos. Este material lo van a encontrar en su correo y es también un enlace directo a un video donde tienen que construir ustedes un argumento. Entonces ustedes, yo les pongo aquí un video que les puede ilustrar mucho mejor cómo realizar su argumento cuando analizan este caso. Pues el argumento va acompañado de una posición, esta llamada tesis. Es decir, una posición que ustedes tengan a favor o en contra del caso, a favor o en contra de cómo se resolvió, a favor o en contra de las medidas de reparación que tomaron en cuenta, si lo indemnizaron, si no lo indemnizaron, si fue suficiente, si sí se logró ejecutar la recomendación, y todo eso lo van a poner ahí. Traten de hacerlo ustedes y luego vayan buscando sinónimos de cómo ir cambiando las palabras mucho más formal, ¿no? Lo importante es que ustedes vayan a desarrollando la habilidad de construir argumentos. Muchos se apoyan de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo único que hace es hacerte un resumen y eso no es un argumento. Te hace una síntesis argumentativa, pero es una síntesis argumentativa de los argumentos que ya dieron. Es un resumen, pero en realidad no te construye un argumento propio. Entonces creo que para el año que tienen muchas sentencias, la perspectiva de los derechos humanos y la evolución y la perspectiva social que ustedes tienen, creo que ha cambiado bastante. Entonces creo que le podría dar también por ahí un plus. Otro ejemplo es de lo que es el amparo. Así van sus datos de identificación, amparo, revisión y el quejoso, obviamente no del número del quejoso, ciudadano con problemas de insomnio y estrés. La fecha de resolución que se solicita, pues acceso a medicamentos controlados, derecho a libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud. Aquí, por ejemplo, yo había metido, además del derecho a la salud, que aunque es complementario, el derecho a la salud mental en específico, para que se abordara el derecho a la salud mental desde una perspectiva distinta. Pero a lo mejor en los argumentos, si no tal lo desarrollaron así, lo pudieron haber desarrollado dentro de los argumentos. De forma indirecta, allí es donde están las técnicas. Por eso esto es muy importante que ustedes analicen su primer ejercicio, identifiquen, conozcan estos derechos, establezcan información, hagan sus apuntes, infórmense sobre las 4 categorías que tienen para poder ir complementando esta actividad. Finalmente, aquí
es donde este es el material que les digo, directamente les da el enlace a lo que es el comité. Ok, este es el informe de comunicaciones de procedimiento especial. Y pues aquí ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. Y dentro de ese documento que les va a arrojar, ustedes pueden, para empezar, traducirlo. Ay, creo que este no me va a traducir. Y aquí les aparecen algunos datos de casos. Este es un caso, es Brasil. Ajá. En realidad no es Brasil. Expertos, mandatos expertos, de un grupo de expertos con gente de África. Uh-huh. Uh-huh. Como sobre políticas corporativas transnacionales, sobre los negocios y las perspectivas que pueden realizar, cuáles son los sistemas como de protección del tema humanitario y el tema del cuidado de como del medio ambiente que tienen que tener. Y es un caso presentado, este es un informe, pero pues lo pueden traducir. Bueno, este no me deja, pero es que en el formato Windows mucho les deja más realizar cosas. Este es China. No sé por qué decía este Brasil. O se presenta en Brasil. Sí. Aquí está otro de China. Bolivia. Una corporación minera. Y esta sí está en español. Mandatos de grupos de trabajadores sobre cuestiones de derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. El relator especial en la esfera de los derechos culturales y humanos del medio ambiente limpio y sano y sostenible en relación al derecho como de las políticas públicas pues que tienen que tener sobre el medio ambiente, la protección de la libertad de expresión, como que son varios casos porque establece varios derechos y aquí emite varias resoluciones que dan. Y este pues es un grupo de expertos que trabaja sobre varios temas en diversas regiones y establece como que se dice de esto. Y aquí les da la relación de algunos de los casos, cuando se presentan, de quién se presentan y un poco del contexto del caso. Por ejemplo, aquí está este. Y ya ustedes pueden tomar un caso chiquito y ya luego buscan el tema. Por último, esta no es, por último, pues hay que contestar lo mismo, estas 3 preguntas desde una perspectiva informal. Esta es la retro. Miento, en esta
es el caso personal. Y obviamente pues todos sus trabajos tienen que ir referenciados. Aquí pueden dar clic. Pero su guía APA está aquí. Donde le dan clic. Aquí. Y ahí está su formato. Aquí dice cómo deben de nombrar su reto, es decir, el archivo. Y bueno, la tercera actividad, pues está muy sencilla. Se trata como de realizar un análisis sobre el funcionamiento de los derechos, de los tratados internacionales, la efectividad que tienen, identificar elementos muy esenciales sobre estos importantes o los más destacados que se utilizan en los derechos humanos. Primero ustedes tienen que clasificar la diferencia entre la entrada en vigor, la ratificación y lo que es la firma, ¿no? La firma es cuando pues se juntan los países, establecen un acuerdo, no sé, un acuerdo de paz, un acuerdo de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ustedes y dicen, vamos a establecer políticas afirmativas, firman un tratado, hacen una lista sobre los artículos, sobre la perspectiva que va a desarrollar en la protección de esto. Luego dicen, bueno, pues está bien, revísenlo, llévenselo a su casa y tienen un periodo para establecer la revisión, hacer alguna observación o incluso establecer alguna reserva, siempre y cuando esta reserva no vaya en contra del tratado. Por ejemplo, si estamos firmando un tratado del tema de la desaparición forzada, pues no puedo establecer que como fin del tratado no tenga, como una reserva al tratado no tenga, no quiero hacer las investigaciones o no quiero establecer facultad donde la corte me obligue a ser más exhaustivo o a que venga a establecer algún tipo de investigación o un tipo de sanción, no, porque va en contra de la finalidad que es el tratado. Entonces, aunque el Estado la pusiera y fuera aceptada su reserva, existe otro ordenamiento jurídico internacional que anula esa cláusula o ese tipo de reservas. Estos tratados internacionales, a partir de la reforma del 2011 y la contradicción de tesis 293/2011, cambiaron la perspectiva de desarrollarse. Desde los años 90 se establecía la importancia de establecer control de convencionalidad, es decir, la obligatoriedad de estos tratados internacionales, aplicarlos como tal, que los individuos, las personas, pudieran invocarlos en cualquier demanda, en cualquier alegato, para establecer una mayor protección a un estándar internacional. Y se supone pues que esa es la finalidad, homologar los sistemas jurídicos de los países a un estándar internacional. Lamentablemente los estados pues se ven más renuentes, políticas, una serie de situaciones, pero pues que a través de las sentencias se obliga a realizarlos, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante saber cómo se componen, cómo funcionan, cuál es el propósito con el que se desarrollan, cuáles son las características de estos tratados internacionales. Si bien no tienen unas características como las personas, una característica física, sí tienen una serie de características que les permite diferenciarse de otros tratados. Por ejemplo, una de las características de las declaraciones es que en su mayoría, salvo alguna
condición natural o de un contexto que se haya desarrollado las declaraciones al momento de que se firman. Estas declaraciones pues causan efecto o entran en vigor, ¿no? A veces tienden a estar desfasadas la entrada en vigor por cuestiones políticas, por cuestiones de adaptación, que creo que es una de las adaptaciones que viene en esta tablita y que lo pueden poner como característica. Luego les pide que ustedes enlisten estos derechos en 5 derechos de este tratado internacional. Aquí les voy a mostrar lo que es la tablita. Ustedes tienen sus instrucciones aquí y estas instrucciones que descargan son estas preguntitas, se la van a agregar a este formato de tableta. Déjenme cierro esto, que es que dice descargar formato. Ahí le dan clic y les va a descargar esta tablita. Hay que cuidar el formato, que es primero la portada, segundo la tabla y tercero lo que son estas preguntas que van a ir después de la tabla y al final las referencias, ¿sí? Aquí trae 2 declaraciones, 2 pactos internacionales y 2 convenciones, ¿no? Entonces, que puedan ver las características que tienen una y otra y establecer las diferencias de esto. Viene fecha de entrada en vigor, que no es lo mismo de firma. Les decía, cuando se los llevan literalmente a su casa, regresan, hacen una observación, todo está bien. Entonces ahora hacen una firma de ratificación. Ya hicimos las observaciones o las reservas al tratado que queremos realizar. Y pues ahora sí hay que ratificarlo. Muy bien, entonces para ti, país, cuando estás listo, no, pues déjenme hacer unos arreglos políticos, pero dentro de un mes, 60 días, 2 meses, entra en vigor esto. Es decir, que a partir de entonces los individuos pueden solicitar la protección de este tratado y invocarlo, ¿no? A partir de cuando causa efecto el propósito con el que se gesta o con el que se realiza, se construye este tratado internacional. Ahí es donde les digo, van a enlistar 5 derechos, así como en el primer ejercicio: derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a la dignidad, derecho a la igualdad, derecho a la no discriminación, etcétera, ¿no? Y al final las características. Por último, van a realizar un ensayo sobre un material que yo ya les di. Les di 2 libros, uno es el ABC de los derechos humanos y otro es la página oficial de la Corte Europea, del Tribunal Europeo, perdón, de los Derechos Humanos. Van a realizar un ensayo, ahorita les voy a mostrar un ensayo y les di algunos tips. Este ensayo pues tiene que tener coherencia, fluidez, introducción, conclusión, general, no por tema, ejemplos en específico, y deben de desarrollarlo en un lenguaje fluido, es decir, que no me lo copien y me lo peguen la información como tal y no le cambien conectores, no le agreguen una opinión propia, no le agreguen una introducción, no le agreguen una conclusión. Ese no es un ensayo, ese es un resumen. Entonces, lo que yo quiero y pido es un ensayo y que de ese ensayo tenga una posición propia de ustedes, que los lleve a reflexionar los alcances de estos derechos humanos. Déjenme ver si, por ejemplo, muchos cometen este error de realizarlo así, a través de cuestionario, ¿no? Y está perfecto para que ustedes se vayan guiando, no tengo problema con eso.
pero después van a tener que eliminar las preguntas y ahora sí darle una fluidez. Y después de esto termino el tema y ahora sí desarrollo y voy a cambiar un poco ya el contenido. O sea, ahorita de fondo esto es lo que tiene que, estos son los requisitos que tiene que cumplir, pero estructuralmente lo tengo que recombinar a lo que es un ensayo. Entonces usted tiene que tener una percepción propia de qué trato proponer y qué trato observar con el tema de los tratados internacionales. Aquí me da un tema en general. Se los voy a poner así un ejemplo. No sé, el perro es un animal mamífero, tiene 4 patas, tiene diversas razas, diversos tamaños, es un animal muy fiel con el cual se desarrolla el ser humano. Ese es el tema. Características, elementos del perro, ¿no? Pero yo que voy a desarrollar, bueno, la protección que se le debe de dar al perro es mucho mayor porque forma un vínculo social, emocional para el ser humano. Incluso se establecen estudios sobre los beneficios que llega a tener el perro para la salud de un niño, de una familia y de un perro. Muchas personas quienes deciden no tener hijos los usan como animales de compañía, animales de acompañamiento. Incluso hay diversas características en las que se establece pues este desarrollo a la salud mental, emocional y física, que es tener un perro como mascota, ¿no? Y si bien pues puede ser una mascota, requiere que se le dé una mayor importancia y un mejor estado de dignidad, porque pues es un animal sensible, es un animal que puede desarrollar pensamiento, es un animal que le establece al ser humano seguridad, protección y establecer una serie de características. Eso es lo que ustedes van a hacer fíjense, con pocos elementos que ustedes les piden que desglosen, ustedes le pueden dar una variante en la perspectiva que quieren realizar sobre su ensayo, ¿no? La aplicación, la problemática que tenemos actualmente, cómo deberían de funcionar estos tratados internacionales, cómo sería más garante o más eficaz el tema del funcionamiento de los tratados internacionales, perdón, de estos dos organismos internacionales, uno que es el sistema regional y otro que es el sistema europeo, donde se combinan, cuál tiene mayor efectividad, cuál tuvo mayor crecimiento, cómo se resuelven, a pesar de ser de dos sistemas jurídicos distintos y perspectivas distintas, pues establecen problemáticas similares donde concluyen y establecen resoluciones pues totalmente distintas, ¿no? Eso es lo que ustedes van a realizar en un ensayo y recuerden pues todo referenciado, tratar de citar, apóyense las ideas, apóyense en ejemplos. Todavía tienen 2 días, mañana y el miércoles, yo creo que lo pueden lograr. Si por ejemplo se atrasaron, pues hagan hagan todas sus lecciones y luego hagan el reto 4, llenen los requisitos así como hagan un armado de su ensayo así como y dejen el archivo ahí y luego se van al reto 2, que es copiar y pegar la mayoría de las cosas que son datos de identificación, hechos, identificar artículos y van construyendo los argumentos poco a poco, ¿no? Y van haciendo el primero y el cuarto, es como de los retos más o menos, considero yo, que más son más rápidos, porque la mayoría es copiar información. El tema de las citas es lo más difícil en el primer ejercicio, ¿no? Y luego se dedican a la construcción de los argumentos. Primero ya copian la información
y ya nada más van haciendo esta construcción de pequeños argumentos. Pueden ser argumentos muy pequeños de 4 o 5 renglones para estos casos, para ir iniciando, ¿no? Y finalmente, ya que tienen la estructura, ahora sí le van cambiando los conectores y le van agregando su introducción, su conclusión, y van afinando los detalles. Yo creo que sí lo pueden lograr en 2 días. Si el primer día se dedica nada más a hacer recopilación de información, por la noche nada más le dan formato, van copiando, cada vez que vayan consultando vayan copiando hasta el final de su documento los links y algunos datos de lo que son sus referencias, para que no les cueste estar otra vez, híjole, ¿y en dónde era? ¿Y cuál era mi fuente de consulta? Y eso es muy importante, ¿no? Por la mañana pues ya le van dando forma y van enviando los que ya están terminados, y ya al final se quedan con el reto 2 o el reto 5, si les dio tiempo de enviar todos los demás, y por la tarde pues se dedican a hacer los argumentos del reto 2, y ya nomás si por la noche pueden cambiar el formato del reto 5 y ahora sí enviarlo. Entonces yo creo que perfectamente lo pueden lograr. Son 2 días, pero pues que creo que todavía tienen suficiente tiempo. Pues muy bien, voy a dar por terminada esta sesión. Espero haya sido su agrado, espero haya sido explicativa. Les recuerdo que tenemos un foro que los he visto muy inactivos por ahí, esta sesión, donde literalmente pues les es en Gmail con su correo institucional, y aquí donde está el sobrecito yo descargo la aplicación para que me pueda aparecer, y aquí tengo el foro y me pueden mandar también mensajes en chat privado, y pues es como un WhatsApp institucional. Pues voy a dar por terminada la sesión y espero sus ejercicios, sé que lo pueden lograr, y nos vemos hasta la próxima.